Le dejé ganar. Suena mejor, ¿verdad? Dios le bendiga, amada iglesia. Qué gozo poder estar en este día tan especial. Y de veras que escuchar al grupo de adoración le levanta el corazón, el ánimo cuando hay genuinidad. Lo que el mundo busca hoy día es autenticidad. Y cuando se ve autenticidad se respira otra atmósfera. En esta mañana, y queremos redimir este precioso tiempo que el Señor nos da, quiero compartirles el tema de tú resucitarás. Tú resucitarás, tú resucitarás. Cuando escribí esto, cuando pensé esto, estaba pensando en la plataforma del video que están grabando, pero me enteré que lo proyectan en la semana, así es que no nos están viendo en vivo en este momento, pero en algún rato va a salir al aire este mensaje, este tiempo que estamos viviendo acá juntos, y quiero decirle a todos los que pueden estar escuchando en la plataforma que sea, tú resucitarás también. Esta es una señal por si acaso. Junto con la muerte de Jesús, nos enseñan las Escrituras que Él venció la muerte. Él vive. El problema de la caída registrado en Génesis capítulo 3 está resuelto, definitivamente resuelto, porque Él vive, Jesucristo vive, y somos transformados por el poder de su resurrección. Les invito a leer el texto bíblico que está proyectado ahí. Y dice la Escritura en 1 Corintios 15, 3 al 4, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tengamos un momento de oración. Amado Dios, te damos las gracias porque abres la Escritura delante nuestro otra vez. Nuestro Dios, con nuestra mente finita difícilmente podemos entender los misterios de Dios, pero tu Espíritu Santo revela verdades profundas al corazón receptivo. Te rogamos, oh buen Padre, que abras nuestro entendimiento y nos muestres la victoria que Cristo realizó en la cruz del Calvario y en su gloriosa resurrección. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Otra vez la señal. El mensaje de Cristo resucitado fue central en la enseñanza de los apóstoles, de los padres de la iglesia, de toda la iglesia en todos los tiempos ha sido central, y no es menos cierto que es central para nosotros hoy en día. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 4, 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Este es el mensaje central de las Escrituras, y dice, a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Y dice, pero tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Tú resucitarás. Con esta palabra podemos asegurar que la victoria de todos los que han muerto en Cristo Jesús en el pasado y aquellos que esperamos el regreso del Señor sin relación con el pecado para llevar a los que le esperan. Te pregunto, ¿lo estás esperando? Iglesia, lo estamos esperando. Es un amén grande que se mueve el techo. Claro, esta es la esperanza bienaventurada de la iglesia. No hay nada mejor, ¿sabe? No hay nada mejor en toda la creación. Y creo que el Señor está hablando muy fuerte, no solo a la iglesia, sino al mundo entero. Hay testimonios de musulmanes que están escuchando la voz del Señor resucitado y están dando su vida
por el Evangelio. No es lo mismo aquí que allá. Ahora bien, sin la resurrección de Jesús no hay esperanza. Y dice el apóstol Pablo, y seríamos hallados falsos testigos. Vana sería nuestra predicación. Yo estaría predicando aquí de pura gana. Vana sería nuestra fe. Ciertamente seríamos considerados como falsos testigos. Pero el mismo apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15:20 y se nos muestra la victoria de la resurrección de Jesús y dice, pues ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y dice más adelante una palabra que nos debe sobrecoger a todos nosotros. Sorbida es en victoria la muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Definitivamente no se va a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque ha sido vencida cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mis hermanos, ahora hacemos una invitación a todos los que están aquí y a los que nos ven en la plataforma. Mis hermanos, acércate otra vez a la cruz. Acerquémonos un momento y miremos el antes, el durante y el después. Yo quiero aproximarles al antes a testimonios milenarios, un amigo resucitado. Quiero invitarles a ver el durante a un hombre también crucificado. Y quiero invitarles al después a testimonios maravillosos de gente que tuvo encuentro con Cristo resucitado y su vida le fue transformada. Testimonios milenarios. ¿Ustedes se acuerdan de Job? Job vivió muchos años atrás. Estamos hablando de 430 o más o menos años, más o menos. Fue antes que Abraham. Claro, el libro de Job está por la mitad, pero en realidad su vida fue casi a los comienzos. Este hombre escribe en el capítulo 19, el versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Este hombre entendía que hay resurrección y dice en esta escritura, inspirado por el Espíritu Santo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Todos sabemos los incuestionables sufrimientos de este hombre. Creo que no hay parangón. No se puede ver tanto sufrimiento ahí conjunto y reunido. Pierde su vivienda, pierde sus bienes, pierde sus hijos, pierde su familia, pero no pierde la esperanza. Tiene clara en su corazón, yo sé que mi Redentor vive. Anímate a decirlo. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Este es el mensaje nuestro. Podemos acercarnos a Abraham, 2000 años antes de Jesucristo. Este hombre, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo, obediente fue al lugar donde Dios le señaló. El monte Moría, allá en Turquía actualmente, ¿no? Perdón, en el mismo lugar de Jerusalén. Estaba pensando en el arca de Noé. Y él fue obediente a cumplir el mandato que Dios le dio. ¿Cuál fue el mandato? Sacrifica a tu hijo, al único, al que amas, al de la promesa. Le habrá dolido mucho en el corazón. Yo les recomiendo que si ustedes pueden esta tarde, no vean cualquier película de canal de televisión, abran su teléfono y vean His Only Son, su único hijo. ¿Es la historia de quién? De Abraham. Le aseguro que te vas a conmover. Le aseguro que vas a ver cosas que están registradas en la Escritura y nítidamente la han sabido claro, es un pálido reflejo de lo que la Escritura mismo nos enseña. Pero cuando Dios le manda y le dice que vaya, él va obediente porque él está decidido a cumplir la orden de Dios. Cuando habla con los siervos que le están acompañando después de 3 días de camino, él dice estas palabras: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos.
y volveremos a vosotros. A mí me parece que el volveremos es un plural. Él fue solo y está diciendo volveremos a vosotros. Lo dice claramente en Génesis 22:5. Volveremos, ¿pero qué? ¿No que iba a sacrificar a su hijo? Sí, él no está dudando, no está cambiando de opinión. Lo que sucedió es que cuando él estaba a punto de ejecutarlo, Dios lo detuvo. Cuando el hijo le preguntó dónde está el sacrificio, él dijo, Jehová Jireh, Dios proveerá. Dios hizo una provisión, un cordero enredado en un matorral que anunció lo que iba a pasar 2000 años más tarde, lo cual estamos celebrando, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y regresó donde ellos, con su hijo nuevamente, porque Dios no permitió que lo sacrificara. Pero podemos entender un poquito mejor este pasaje cuando leemos en Hebreos el capítulo 11, versículo 17, y miren lo que dice. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando en que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Asombroso, ¿verdad? 2000 años antes de que resucite Jesús, Abraham ya entendía en su corazón la resurrección de los muertos. Tú resucitarás. Moisés, 1600 años antes de Jesucristo. Mucho tiempo, ¿verdad? Dios lo usó grandemente para la liberación del pueblo de Egipto. Nos dice la Escritura que él fue impresionado cuando va al desierto y ve una zarza que no se consume. Arde, pero no se consume. Se presenta, Dios le manda y le pide que se saque el calzado porque la tierra que está pisando es tierra santa, Dios es santo. Y en ese momento lo que está sucediendo es que él oye la voz de Dios. Y oye que le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y le dio una misión de sacar al pueblo de Egipto que está pasando por una terrible esclavitud que duró 430 años más o menos. Y Moisés escucha esta voz y hace una pregunta. Y le dice, cuando yo vaya al pueblo hebreo, ¿en nombre de quién le voy a decir que me ha mandado a que saque a la gente de la esclavitud? Y Dios le contesta estas palabras, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros, de Éxodo 3:14. Entenderemos mejor esto al leer lo que Jesús le dijo a los saduceos que no creen en la resurrección, cuando ellos estaban probándole, se llaman preguntas capciosas, ¿eh? Para ver si cae, ¿no? Sobre el tema de la resurrección. Pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entiéndame bien que las costumbres en ese tiempo era que si moría el marido, tenía que casarse con el hermano, y el hermano, y el hermano, y ellos llegan hasta 7, mire. Qué provocadores, ¿no es cierto? Y Jesús les contesta y les dice, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. En Ecuador podrían decir a esta frase, la ignorancia es abusiva. Le llevaron a la cruz por ignorancia. David, 1000 años antes de Jesucristo. El hombre conforme al corazón de Dios escribe inspirado por el Espíritu Santo. Él es el gran guerrero.
el que pelea las batallas de Jehová, ¿no es cierto? Es el escogido por Dios de entre el resto de los hermanos para un propósito muy especial. Es aquel que de Abraham, David, Jesucristo. ¿Bien? ¿Y qué dice la Escritura acá? En el Salmos 16, 9 al 10. Escribe David inspirado por el Espíritu Santo. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás que mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Wow. ¿De quién está hablando? ¿De él o de algún otro? Entenderemos mejor lo que David escribió ahí cuando leemos lo que el apóstol Pedro escribió en Hechos capítulo 2, versículo 27 hasta el 32. Y dice, él da a entender estas palabras, pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes en los lomos de David. Así que viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a este mismo Jesús y de ello todos somos testigos. ¿Te das cuenta? El ángel le dijo, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Él está vivo. Y David ya lo entendía claramente 1000 años antes de que suceda. Los muertos resucitarán, tú resucitarás. Podría seguir hablando largo, pero el tiempo no nos da. Sobre todos los pasajes que hablan de la resurrección, son muchos. La Biblia contiene mucho acerca de la resurrección y el Nuevo Testamento también. Pero puedo citar 2 profetas mayores. Al profeta Isaías, que vivió más o menos 700 años antes de Jesucristo, y él escribe estas palabras, si no serán contundentes. Capítulo 26, versículo 19. Tus muertos resucitarán, vivirán, sus cadáveres resucitarán. Se refiere a la resurrección de los muertos, esperanza de los justos y sanciones y juicios. Más tarde, Daniel también escribe con respecto a la resurrección, pero nos lanza al futuro. Es algo que todavía no sucede y va a suceder y lo esperamos nosotros con ansias, iglesia. Y dice en el capítulo 12, versículo 2, Daniel escribe inspirado por el Espíritu Santo, profetiza sobre el tiempo del fin con el tema de la resurrección y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando al Señor Jesucristo le dijeron que Lázaro, lo de Lázaro y que estaba enfermo, voy para despertarlo, dijo el Señor. No le entendían los discípulos qué es lo que quería decir. Al final les dijo, está muerto, está muerto. La palabra despertar se utilizaba en el sentido de dar a entender que está muerto, para despertarlos, para volverlos a la vida. Perdónenme por si acaso, como la filosofía de Oriente se ha metido mucho en Occidente, yo no estoy hablando de reencarnación, estoy hablando de resurrección. Volverán a la vida, dice la Escritura. Y él termina esta frase, serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque estos testimonios milenarios nos hablan claramente de la resurrección de los muertos y específicamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si tan solo la humanidad, aquellos que nos escucharán más tarde en esa plataforma que se está grabando, si tan solo pudieran entender lo que la Escritura está hablando acerca de la resurrección, no actuarían como están actuando hoy, olvidándose del Señor y del Mesías que ha resucitado. Hoy día las iglesias estarían llenas. Le conté al pastor Frankie cuando venía, ¿sabían ustedes que Israel está todavía en ese terrible conflicto con Hamas? Pero ¿saben ustedes? La iglesia del Santo Refugio, decían en inglés, it's packed. Está llena, porque en medio de la situación
están celebrando la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué decir de las iglesias en Ucrania, donde los varones ahora están peleando la guerra y los que eran pastores ahora están ocupados en la guerra? Son las mujeres las que están atendiendo la iglesia. Están celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Puerto Rico deberían estar llenas todas las iglesias, porque tenemos cierta libertad, ¿no? Ahora bien, gracias. El antes, todavía sigo en el antes. Un amigo resucitado. En Juan 11, el capítulo 23 hasta el 25, Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Palabra de Dios, tu hermano resucitará. La respuesta de Marta, con su congoja y su sentimiento, porque su hermano ha muerto, es una fe intelectual. Yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección, fue la respuesta de ella. Jesús le contesta y le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le lanza el desafío de la pregunta: ¿crees esto? Y yo te la lanzo a ti. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Aquí se juega la eternidad. ¿Crees esto? Y Marta sí estaba consciente de esto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que habían dos grupos fuertes en aquel entonces. Los fariseos, que sí creían en la resurrección. ¿Cuántos alumnos de Ali hay aquí? Academia de Liderazgo de la Iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Saben? Pero había otro grupo de saduceos, definitivamente no creían en la resurrección de los muertos. Y nos dice la Escritura ahí que Marta hace estas preguntas porque está alineada, o estas respuestas, porque está alineada con la creencia de que los muertos resucitarán. Pero ella no está pensando que está delante de aquel que es la resurrección y la vida, y que Él puede resucitar a alguien en este mismo momento, como sucedió con Lázaro. Ya han pasado 4 días desde su deceso. Marta está abrumada, acongojada, sufrida. Igualmente María: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús se conmueve ante la muerte del que ama. Claro que sí, por supuesto. Dios se conmueve ante los escenarios de nuestra vida también. Y llega hasta el sepulcro donde han puesto a Lázaro. Y el Señor Jesucristo pide que se remueva la piedra. Marta, la que había sentido creer en la resurrección con una fe intelectual, posiblemente de la teología de los fariseos, que sí creían en la resurrección, hace un comentario: yede ya, porque es de 4 días. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amada iglesia, nosotros creemos y veremos la gloria de Dios. Tú resucitarás, y si estás en Cristo Jesús, resucitarás para vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, esto sucedió un poco antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, para despertar el entendimiento de los discípulos y contrarrestar las objeciones de los religiosos, y específicamente para que Marta y María pudieran entender que Jesucristo tiene victoria sobre la muerte. Al resucitar a su amigo Lázaro, Jesús está mostrando su autoridad, porque Él es la resurrección y la vida. Gracias, mi hermana. Pasamos un slide más y vamos a mirar el durante. Hemos visto el antes. Durante. Después de la resurrección de Lázaro, hecho evidente y contundente después de 4 días de muerto, despertó la reacción especialmente del grupo de poder de los saduceos, que controlaban al pueblo en la religión, en la política y en todo. Era como decir, los que manejan la corte de justicia del pueblo de Israel, las leyes. Ellos habían
contaminado el pensamiento de los fariseos para acordar matar a Jesús. Y se acercan con ese propósito y se reúnen con ese propósito en Juan 11:53. Se cumplió su propósito. Convencieron al gobernador de turno, Poncio Pilato, que sentenciara a Jesús a morir y muerte de cruz. Lo convencieron. No eres amigo del César y político al fin, ¿ok? Pero no se daban cuenta que estaban cumpliendo la voluntad de Dios, porque es Dios mismo quien puso en la cruz a Jesucristo por amor a nosotros. Mas el herido fue, como dice el profeta Isaías, ¿no es cierto? La ira de Dios fue sobre él. El castigo de Dios fue sobre él, porque no había otro que podía sobrellevar ese castigo. Solamente aquel que tenía el poder para dar su vida y para volverla a tomar, el único sin pecado. Mientras los religiosos discutían si hay o no hay resurrección, en el Calvario hay una terrible oscuridad. Ustedes saben que desde la hora 12 hasta las 3 de la tarde hubo una gran oscuridad. Pero hay un hombre que está crucificado al lado de Jesús y tiene una asombrosa ubicación de distancia. Déjeme decirle esto. Profeta Isaías, profeta Jeremías, los profetas escribieron sobre esto en las profecías. La muerte y resurrección de Jesucristo está bien documentada en las profecías. Ellos escribieron sobre eso, pero este hombre está mirando a Jesús y está escuchando las palabras que pronunció Jesús. Les llaman las 7 palabras, son frases en realidad. Está escuchando perdónalos, está escuchándole hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y este hombre tiene una asombrosa ubicación, pero tiene una asombrosa decisión. Cuando ve el letrero, su fuente de teología no es el curso de Ali, no es el Seminario Teológico de Puerto Rico ni allá en los Estados Unidos, es la presencia del Santo aquí. Dios está mostrando su perfecta santidad en lo horrible desfigurado del cuerpo del Señor Jesucristo, porque déjame decirte algo, amada iglesia, y quienes están escuchando allá también, amados, Dios no perdona el pecado. ¿Perdón? ¿Qué está pasando? Pero si todos hemos sido perdonados. No, Dios castiga el pecado y perdona al pecador. Por eso estamos aquí, porque hemos sido perdonados, porque alguien, nuestro sustituto, tomó ese lugar, y la evidencia de la resurrección nos muestra que verdaderamente el hecho ha sido aceptado por Dios nuestro Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, estamos pensando, sí, el pecado ha sido perdonado. No, es el paralítico el que ha sido perdonado. Cuando Jesús miró la fe de aquellos, tus pecados te son perdonados. La reacción de los fariseos, ¿quién es este que perdona pecados? Están delante del Hijo de Dios, están delante de Dios encarnado. Este amigo que está ahí, este hombre en la cruz, que antes es un delincuente, tiene una asombrosa decisión en ese momento al ver al Señor, al ver lo que los profetas hubieran deseado ver cuando escribieron. Él está constatando que lo que ellos escribieron se está realizando en presencia de sus ojos. Déjeme decirle algo. Los discípulos todavía seguían bastante duritos de entender que Él iba a morir y resucitar al tercer día. No le podían entender, todavía no le podían entender. Este hombre, ladrón que reconoce que justamente está padeciendo por sus culpas y que habla al otro ladrón, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, prácticamente está confesando las cosas que ha hecho. Le hace esa pregunta, acuérdate de mí. ¿Qué dice? Cuando vengas en tu reino. Este hombre tiene un sentido claro. Van a morir, están muriendo, están agonizando, no hay vuelta que darle. Cuando vuelvas, cuando vengas en tu reino. Tiene un claro sentido de la resurrección de los muertos. Este hombre abraza la resurrección con confianza. Y déjeme decirle, mi hermano y mi hermana que están aquí, Él resucitará para vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dijo,
hoy mismo estarás conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo aquel que está en Cristo Jesús también ha de resucitar para vida eterna. Amados, el tiempo corre y debo avanzar. Solo hay dos opciones. Solo hay dos opciones. Vida eterna con Cristo Jesús y muerte eterna sin Cristo Jesús. Déjame explicar un poquito esto. Todos los que están aquí, los que nos ven por la plataforma de internet, resucitaremos. Creyente y no creyente. El creyente como tú y como yo, nacemos un día. ¿En qué fecha naciste? 81. ¿Y tú? 60. Yo les llevo. ¿Y Steven Lausel? 52. 72, jovencito todavía. El mío es 53. Nacimos un día, ¿verdad? Pero un día, gloria a Dios, gloria a Dios. Nos predicaron el Evangelio. Yo me acuerdo de ese día claramente con las 4 leyes espirituales. Y yo creí, acepté al Señor Jesucristo, 8 de marzo de 1983. No me puedo olvidar de esa fecha. Nacimos de nuevo. En San Juan capítulo 3 nos dice que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Levanta la mano si has nacido de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? Gloria a Dios. Pero el creyente nació una vez, nace de nuevo, 2 veces espiritualmente, ¿verdad? Y muere una vez el día que nos toque ir, ¿verdad? A menos que Cristo venga antes, ¿no es cierto? Y se va para la eternidad y resucitará para vida eterna. El no creyente, y déjame decirlo, con todo el dolor de mi alma, con toda la carga que hay en mi corazón, nace una vez, no nace espiritualmente porque vive la vida rechazando a Jesucristo, a pesar de que las escrituras están abiertas, a pesar de que hay tantas estaciones de radio acá en Puerto Rico, a pesar que se anuncia una y otra vez, sigue indiferente a la verdad del Evangelio. No nace de nuevo y muere una vez y muere 2 veces. Muere espiritualmente porque está muerto en sus delitos y pecados. Y resucitará para muerte eterna, para siempre jamás, separado de Dios. Si esto no te conmueve, yo espero que en algún momento alguien que todavía no conoce a Jesús se mueva a escuchar el Evangelio y abrir su corazón y recibir al que vive, al que resucitó. El cristianismo es la única religión en la cual su fundador vive. Le decía a mi hermana, los testigos de Jehová tienen un fundador que está bien muerto. Carlos Russell y el juez Rutherford. Los mormones con su José Smith están bien muertos. Puedo citar un montón. Hay miles de religiones en el mundo. Todos sus fundadores están muertos. Pero Cristo vive, aleluya. Él resucitó. Y para esto quiero acercarme un poquito más. Porque la Escritura nos dice en Juan 5, 28, 29... No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oirán su voz. Aquí yo quiero decir algo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo estaba en el distrito de Puerto Rico, vino una persona para visitarnos, estaba sentado y comenzamos a hablar sobre precisamente la resurrección de los muertos. Y él decía... Y no quiero que nadie se confunda con lo que voy a decir. Él decía que él no va a ser cremado porque el cuerpo debe estar íntegro, intacto, porque si no se afectaría el proceso de resurrección. Y yo entre mí estuve pensando duro y le digo, no le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los santos que fueron quemados en holocaustos por su fe en Jesucristo? ¿No van a resucitar Sabaranola y muchos otros ahí que los quemaron en piras de fuego? ¿Y qué pasa con los cristianos que estaban en el avión en las Torres Gemelas? No en el avión, sino en las Torres Gemelas,
y se murieron calcinados con altas temperaturas. No van a resucitar. Mira, para Dios no es nada imposible que reúna del polvo y levante el valle de los huesos secos, nos da la respuesta, ¿no es cierto? Bien, el apóstol Pablo, recontando los hechos frente al gobernador Félix, dice estas palabras: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. El ladrón en la cruz, poquitas horas antes, era un pecador empedernido, ladrón al fin. En su encuentro con Jesús, creyó en Jesús, murió, ahí le cortaron las piernas y resucitará para vida eterna, porque Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Después, primeras evidencias. Otra vez levante las manos los que estudiaron Ali aquí. ¿Se acuerdan del libro 6? ¿De qué habla el libro 6? La vida resucitada. Bravo, buena alumna. Yo conocí personalmente al hijo de Antonio Barat, que fue el que escribió la vida de Jesucristo. Terik Barat se llama el hermano. Y esto corrió por el mundo entero. Para mí fue un gozo acá en Puerto Rico por 18 años abrir centros de Ali en casi todas las iglesias, y era hermoso sentarnos y trabajar unos con unos y levantar tutores y tutoras que todavía están dando clases. Gloria a Dios por eso. Y en Alemania hicimos lo mismo. Pero qué mente más clara la de Antonio Barat cuando describe los eventos de la resurrección, que permítamelo traerle en este cuadro que está proyectado aquí atrás. Bien rapidito. ¿Qué es lo que sucede? Y mire, gloria a Dios, que Dios pone en un puesto muy de pedestal, muy lindo a las mujeres, porque la primera aparición de Jesús es a las mujeres. Y se aparece, está María Magdalena y las otras mujeres, van tempranito al sepulcro. Siempre las mujeres van delante de los hombres, yo no sé por qué, ¿verdad? Claro que sí. Y en Mateo 28, el versículo 1, el primer día de la semana, no se confunda si es domingo o no es domingo, algunos protestan, contesto. Primer día de la semana, ¿no es cierto? Estamos aquí, primer día de la semana y ya. Y van al sepulcro. ¿Y qué pasa en el sepulcro? Dice que María corrió a dar la noticia a Pedro y a Juan de que la piedra del sepulcro estaba removida. Corrió a dar las nuevas. Las otras mujeres entonces vieron un ángel que les dijo: no está aquí, pues ha resucitado. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, y le mandaron a que den la noticia a los discípulos. Luego, María Magdalena regresa con Pedro y Juan al sepulcro. Pedro y Juan entran al sepulcro, ya saben lo de los lienzos y todo eso, pero María se queda afuera. Luego María se queda en el sitio y tiene un encuentro nuevamente, ve a los ángeles ahí y ve al Señor. La primera aparición es Jesús a María Magdalena. Me podrás decir: ¿quién fue María Magdalena en su vida pasada? Ni pienses en eso, ella es una nueva criatura. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura claramente dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ha sido transformada por el amor de Dios y se aparece a María Magdalena. Y luego María se quedó adentro y dice: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Qué bello es el Señor, ¿no? Preguntas más sensitivas. Ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estas palabras son suficientes para preparar otro sermón y hablar de los atributos de Dios y hablar de la Trinidad. Pero miren lo cercano del hombre Dios, completamente, verdaderamente. Después de la resurrección, está hablando de la cercanía de mi Padre y vuestro Padre, de mi Dios y vuestro Dios. Él no está diciendo: mi Padre y vuestro Dios. Él está aquí, igual que nosotros, como nosotros. Esto hace la diferencia en el Nuevo Testamento. El viejo pacto ha caducado, el nuevo pacto está abierto. Tenemos entrada al trono de la gracia para el oportuno socorro. Gracias por Jesucristo.
Pero ese es mensaje para que Pastor Frankie lo escriba para el próximo año. Muy bien. Las mujeres, cuando iban a dar las nuevas a los discípulos, tuvieron un encuentro con Jesús. Salve, no temas. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Noten esto. Jesús les comanda para que vayan a Galilea, no a Judea, a Galilea, allí me verán. ¿Saben qué es eso? Una cita divina. ¿Saben para qué? Para lo que tú y yo hacemos como iglesia, y específicamente Id y yo salimos al campo misionero, porque el Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. En Galilea el Señor les comisionó. ¿Para qué? Para que vayamos al mundo entero y prediquemos este evangelio y enseñemos a que guarden todas las cosas. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Fue en Galilea. Algunas personas piensan que fue en Judea en el momento de la ascensión. Son dos lugares diferentes. Y cuando estudiamos Ali nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Muy bien. Luego a los hombres, a la tarde, para el Señor, este día fue un día muy, muy ocupado. Y se aparece a Simón Pedro. Yo pienso en Lucas 24:34, se aparece cerca de Jerusalén y me imagino que Simón Pedro habrá estado cabizbajo. Acabo de negarlo. Él resucitó. Las mujeres dicen que la tumba está vacía. Habrá estado cabizbajo. No nos dice el texto bíblico si hubo un diálogo o no, pero sabemos que se apareció a Pedro. Luego a dos camino a Emaús. Y ellos están hablando y dialogando. ¿Qué será de estas cosas? Teníamos esta confianza, ¿no es cierto?, del rey de los judíos. Y ahora murió. Está sepultado. Y seguían cavilando en sus pensamientos. ¿Y de qué están hablando? Y viene Jesús y está con ellos. Dos cosas quiero destacar aquí. En primer lugar, es fuerte lo que el Señor les dijo a ellos. Les dijo que son tardos de entendimiento. ¿Saben por qué somos tardos de entendimiento? Porque no abrimos las Escrituras. Y lo segundo es que les dijo, que les recuerda que las Escrituras hablan del Señor y lo van a reconocer cuando el Señor parte el pan. ¿Se acuerdan de la Santa Cena que tuvieron antes de que Jesús vaya al Calvario? Entonces hizo clic, le reconocieron, pero el Señor desapareció de su vista. Más tarde, al anochecer, nuevamente Jesús se hace presente a los apóstoles. En esta ocasión no está Tomás Dídimo, perdóneme, el incrédulo, no lo tachemos así, a veces nosotros actuamos igualito que él, pero no está Tomás. Y Jesús pasa a vosotros y entra al lugar y tremendo momento. Una semana más tarde, vuelve a aparecer en el mismo lugar del aposento alto y ahora está Tomás. Y ahora Jesús le está invitando a Tomás a que ponga su mano en el costado, a que vea la evidencia de los clavos en sus manos y le manda una invitación para decirle: no seas incrédulo, sino creyente. Iglesia, muchas veces nosotros estamos ocupando el papel de Tomás. Somos incrédulos a muchas cosas, pero Dios todo lo hace posible. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora ya pasamos de la provincia de Judea, de Jerusalén y sus cercanías, y ahora tenemos la provincia de Galilea. Me encanta este encuentro. Verán, lo digo despacito. Muchas veces en las iglesias encontramos que hay ciertos conflictos, juntas de gobierno, pastores, hay dolor y sufrimiento. Muchas veces encontramos esta cosa. Y hay personas que como que dejan de lado el discipulado. Pedro fue uno de estos. Dejó de lado un poco el discipulado después de haber negado al Señor. No perdió su relación de ser un hijo de Dios, pero está preocupado por vamos a pescar. Y lleva a los otros discípulos a Galilea a pescar cuando el Señor les dijo: esperen en Galilea, esperen. Iglesia, a veces nosotros estamos muy ocupados. Queremos pescar la obra y nos olvidamos del Señor de la obra. Y el Señor en San Juan capítulo 21 le está dando
una lección a Pedro, una lección a la iglesia y a los demás discípulos, y le está diciendo, aquí hay un espacio de gracia, porque yo quiero restaurar el discipulado. Uno de los graves problemas en las iglesias actualmente es el discipulado. Yo les recomiendo que lean el libro de Jorge Vasconcelos. Si ustedes me lo piden, yo les doy el link, pueden conseguirlo de una manera muy fácil. Pero en el corazón del discipulado está en una relación de amor. Y Jesús le dice ahí, en esa pesca milagrosa, ustedes se acuerdan de la escena, ¿no es cierto? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? No es Pedro el que le reconoce, es Juan, es el Señor. Y Pedro, claro, siempre él es el apresurado, se pone la túnica y se lanza al mar a ver un encuentro con el Señor. Cuando llega, hay un desayuno preparado. Traen la pesca, 153 peces. Y en ese momento Jesús trabaja con Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ágape. La primera y la segunda vez él contesta, Pedro, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. La tercera se conmueve profundamente. Hay una fogata, como hubo una fogata el día que le negó. También aquí hay una fogata de fuego, pero fuego para vida, para pan, para alimento, porque Dios lo que quiere hacer es restaurar el discipulado en nuestros corazones. Lo hizo con Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Amados hermanos, somos llamados a vivir la experiencia del cuerpo de Cristo los unos con los otros. Pedro entendió la lección y luego predicó un tremendo mensaje donde vinieron muchos a los pies de Cristo. Luego en Mateo 28, 16 al 20 se nos habla de la gran comisión en el monte de Galilea. Más de 500 personas pudieron escuchar ese llamado a la gran comisión. Si alguno tenía dudas y vivía en ese tiempo, lo único que tenía que hacer es acercarse. Tú estuviste ese día. 500 personas le van a decir, por la ley de las evidencias, yo lo vi. No era uno. En una corte, abogado, con 2 testigos o 3, suficiente, ¿verdad? Aquí hay 500 y muchos más a través de la historia, como tú y como yo. Ahora bien, 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, no sabemos mucho de esto, pero apareció a Jacob. Y esto lo sabemos, ¿por qué? Porque Pablo escribe en 1 Corintios que apareció a Jacob y luego a todos los apóstoles y como un abortivo a mí, como un abortivo, miren. Y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Ya no está Pablo acá, Pablo está acá. Porque perseguí a la iglesia de Dios y no soy digno de ser llamado apóstol. Muchos se hacen llamar apóstoles, pones cartelones por fuera y todo lo demás. Él está diciendo, no soy digno de ser llamado apóstol. En el sentido, somos apóstoles de ser enviados. En ese sentido es correcto. Y por último, en Hechos 1:9, la ascensión. Fue en Betania, en el Monte de los Olivos. ¿Se acuerdan ustedes del diálogo? Los ángeles se aparecen, los muchos están ahí. Y miren lo que pasa. Se les torció el cuello porque miraron al cielo. Fue levantado. Una nube lo cubrió. Jesucristo resucitado y ahora está subiendo al cielo para estar a la diestra de Dios y está intercediendo por ti y por mí en estos momentos. Jesús vive, tú resucitarás. Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Así como le habéis visto ir, así mismo volverá. ¿Saben cuál es la esperanza bienaventurada de la iglesia? El regreso de Jesucristo. Lo estamos esperando. 10 apariciones. Podríamos hablar mucho más. Millones de veces que Jesús, se ha hecho presente en la vida de los seres humanos. Se ha hecho presente en la tuya. Se quiere hacer presente en tu vida hoy, si todavía no lo conoces. Muchos transformados. Quiero acortar un poco. Por más de 2000 años, las palabras de Jesucristo de que moriría, padecería, resucitaría, ascendería. Eso es el Evangelio, ¿sabe? Han sido regadas por toda la humanidad. Pero quiero compartir 2 testimonios que nos deben impactar. El primero es de un fariseo. Fariseo de fariseos, no es cualquier cosa. Un cerebro.
tenía una cuota de pensamiento más alto que la normal, ¿no? Estaba por encima. Es el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Y este hombre, llamado Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos y ahora es creyente, estaba dispuesto a dar su vida por el evangelio. Recordarán que tuvo un encuentro con Jesucristo que resucitado cuando iba camino a Damasco, se quedó ciego. Ananías oró por él, recibió la vista e inmediatamente, dice la Escritura, predicaba a Jesucristo. Si no será eso una transformación de una vida, de un no creyente a un creyente. Este hombre está haciendo los viajes misioneros y llega a Grecia y dice que él comienza a hablar sobre la resurrección de los muertos en Atenas. Pero cuando oyeron sobre la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Algunos le rechazaban, se jactaban de su filosofía, epicúreos, estoicos, etc. Pero Dionisio el Areopagita creyó. Pero Damaris creyó. Algunos van a rechazar, algunos van a aceptar. Más tarde vemos aquí que está inspirado por el Espíritu Santo y en Romanos 4:3 escribe, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios. El apóstol Pablo está claramente consciente de la resurrección de Jesucristo y la ha dado a conocer. Y por ello tuvo mucho conflicto. Muchos no creían en la resurrección, otros sí creían en la resurrección, pero en fin, Pablo siempre estaba predicando el tema de la resurrección. Cuando yo viví en Ecuador, conocí una literatura de un hombre que decía que es un agnóstico, Josh McDowell. Ese libro corría por todas las iglesias en aquel entonces. Era el favorito de Luis Palau, que ya pasó a la presencia del Señor, y Billy Graham lo llevaba consigo también. Y este hombre, Josh McDowell, se jactaba diciendo que es un agnóstico. Y bueno, ¿qué es un agnóstico? Y si vamos a la Real Academia Española, dice aquellos que piensan que es imposible conocer la verdad en asuntos relacionados a Dios o a la vida próxima después de la muerte. Este hombre, muy inteligente, honesto en sí para las investigaciones, recibe una invitación de parte de un grupo de estudiantes, y lo retan para trabajar sobre el tema de la resurrección de Jesucristo. Y él escribe ese libro, Evidencia que exige un veredicto. Se va a todos los lugares donde las fuentes hay, a Jerusalén, a Inglaterra, a todo lugar, a las universidades, y comienza a estudiar y pasa estudiando, porque él quiere decirles a los estudiantes, ustedes están equivocados. Y todo un investigador con muchos recursos hace el search. Al final, escribe en la última página de su libro que él tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado y se rindió a los pies. Él después habla de testimonios vivos, de testimonios que pueden hablar acerca de la resurrección. Él escribió más que un carpintero y más de 150 libros. Mi yerno estudió con el hijo de él, con Sean, y déjeme decirles, una bendición que una persona así haya dedicado el resto de su vida para hablar sobre la resurrección de Jesús. Ahora bien, yo quiero terminar este mensaje diciéndote que en Juan 10, versículos 17 y 18, que Jesucristo declaró abiertamente, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. ¿Por qué Dios Padre puso a Jesús en la cruz?
Es el único con una vida santa y limpia. Es el único que tenía la autorización del Padre para dar su vida. No fue un suicidio, y para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y si no fuera por Él, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Seríamos considerados, como leí hace un rato, dignos de conmiseración. Gloria a Dios que Dios Padre puso a su Hijo en esa cruz para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Quisiera hacerte una invitación. Tal vez la mayoría de aquí ya conocen al Señor resucitado. Dice la Escritura que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Viste? Que si crees y confiesas. Si crees y confiesas. ¿Qué es lo que debes creer? Que es el Señor, el Kyrios, el dueño, el amo. Y si confiesas que Dios Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Otra vez voy al ladrón penitente en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tal vez tu corazón late para decirle eso al Señor hoy día. Acuérdate de mí. Yo he vivido tan apartado de ti. Y de paso, ¿qué apartado? ¿Quién se inventó ese término de los apartados? O eres creyente o no eres creyente. Dejémonos de juegos de iglesia. Vamos a hablar claramente. ¿Convertidos o no convertidos? Si sois convertidos, alabamos al Señor y buscamos a otros para alcanzarlos para Cristo. Pero si tal vez no has entendido y no ha habido un amanecer espiritual en tu vida, este es el día. Hoy es día de salvación para que tú puedas abrir tu corazón y tener un encuentro con el que vive, con el que resucitó de entre los muertos. Tal vez Dios toque tu corazón en esta mañana o esta tarde y quiera decirte, ven a mí. Ven a mí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Crees esto, amada iglesia? ¿Crees esto? Amén. Les invito a ponerse de pie. Amado Padre, tu palabra ha sido presentada en este momento con temor y temblor. Tu palabra es verdad. Tu Hijo vive, está en medio nuestro. Es la razón por la cual estamos aquí. Él es el fundamento de la iglesia, la piedra angular, y Él vive. No hay otra religión que pueda comparársela siquiera. Y nuestro Dios, tú estás haciendo un llamado del cielo a aquellos que te quieran conocer. Como oramos al comienzo, te rogamos, oh Padre, abre corazones para que puedan entender al que vive, al que resucitó, y puedan acercarse en confianza, entregando su vida y su corazón, puedan confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor y creer en su corazón que tú, oh Padre, Dios, lo levantó de entre los muertos. Yo te hago una pregunta mientras la iglesia estamos orando. ¿Serás uno de ellos? ¿Serás una de ellas? ¿Habrá alguien aquí que, conmovido, abre su corazón al Señor? Yo te invito a pasar de la fe intelectual a la fe dinámica. Como Marta, yo creo que resucitará en el día de la resurrección. Fe intelectual. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Habrá alguien aquí que le dice, Señor, aquí estoy, yo quiero creer, confiar en ti completamente? Yo te invito a levantar tu mano. ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. Gloria, manténla levantada. El cielo te mira. El cielo te ve. ¿Habrá alguien más por aquí que le está diciendo, Señor, este es el día que tú me has dado? Tengo una asombrosa distancia a la Escritura, pero tengo una asombrosa petición. Yo creo. Acuérdate de mí. Sálvame, Señor. ¿Habrá alguien que le dice esto al Señor? Levanta tu mano.
Lo más que yo podría hacer es orar por ti, pero Dios va a hacer una diferencia en tu corazón. ¿Habrá alguien más? Yo estoy mirando, hay una manito levantada ahí atrás también. ¿Habrá alguien más? Este es día de salvación. El cielo se regocija por un pecador que se arrepiente, créelo. Estamos de fiesta celebrando la victoriosa resurrección del Señor. Y si hay alguien más, no te quedes afuera. No te quedes afuera. Aquellos que han levantado la mano, y si hay alguien más todavía, le invito a hacerlo. En este espacio de gracia que Dios nos está dando. Repite conmigo estas palabras, aquellos que levantaron la manito. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nunca te avergüences, Jesús no se avergonzó de ir a la cruz, ¿sabes? Lo hizo porque te ama, Dios te ama, Dios te ama. Él compró tu alma a precio de su sangre preciosa, Él te ama. Díselo al Señor, díselo conmigo, yo te voy a guiar, bendito sea el nombre del Señor. Padre, en esta gloriosa celebración, en este lugar, celebramos la resurrección de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Aquí estoy, tú ves mi corazón, tú ves más que mi mano levantada. Díselo al Señor. En este momento, díselo, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Es el Señor de mi vida. Yo le entrego mi corazón y creo con toda la capacidad de mi mente, y como he escuchado en el mensaje, creo que Dios Padre levantó a Jesús del sepulcro, de la muerte. Creo que Jesucristo vive con todo mi corazón. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.